Campeones de la fe. Héctor de la Cruz, hombre de Dios. 1955-2008. Nacido en Puerto Rico. Siempre supe que no sería tan fácil, pero no quería ser uno del montón. Mi fuego ardía por la obra, donde muchos no se atrevían a meter la mano. Prediqué sin temor, por lo que dije al Señor: úsame y no me dejes ser uno más. Estaba muy claro de lo que venía a hacer un hombre determinado, lleno de coraje, valentía, y amor por la obra del Señor. Sin embargo, el hermano Héctor pagó un precio muy caro. Pero a pesar de ser tan perseguido, nunca detuvo su llamado. Desde muy pequeño el hermano Héctor venía siendo perseguido y maltratado por el diablo. Esto se debe a que cada vez que una persona es marcada por Dios padece muchas persecuciones. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Romanos 8:36. Su padre Samuel de la Cruz se dedicaba a la hechicería, aparte de esto consumía alcohol y otros vicios, los cuales manifestaban la tristeza en aquella casa. Por lo que Samuel de la Cruz siempre decía a Héctor: hijo, cuando seas grande no seas como yo. Muchas veces, teniendo solo 13 años de edad, ardía en ira por ver cómo mi padre maltrataba a mi madre. Intentaba protegerla, mas cuando lo hacía me golpeaba. Hasta que un día el Señor en su misericordia, envió un pastor que pastoreaba en Mayagüez. Entonces aquel pastor dijo: he sido enviado a esta casa, y traigo un mensaje de parte de Dios a esta casa. Respondiendo su padre: yo también tengo un mensaje para usted. Amarrando un paño rojo en su cabeza y fumando un cigarro de tabaco le dijo: veremos cuál tiene más poder, y le escupió humo en la cara al pastor. A lo que el pastor brevemente respondió: el poder del diablo no puede contra mí, en el nombre de Jesús, demonio, suéltalo. Al instante su padre Samuel cayó al piso, donde tuvo una revelación con Dios. Luego de levantarse dijo: nunca más volveré a usar vicio, y junto a su esposa María de la Cruz aceptaron a Cristo. Luego decidieron irse a Nueva York, mientras su hijo decidió quedarse en Puerto Rico. Tras eso, quiso terminar su escuela superior, pero para el peor de los casos cayó en un terrible vicio de drogas, donde se gastaba hasta $300 diarios en heroína y cocaína. Mientras estuvo en Puerto Rico practicó varios deportes. Boxeo fue uno en los que más se destacó, entre otros. También fue un muy buen maestro de escuela superior. Luego decidió irse a Estados Unidos pensando en dejar el vicio de la droga allí. Mas fue todo lo contrario. Y una noche, mientras se encontraba en una de las calles de Nueva York, pasaba un joven cristiano entregando tratados, y le bendijo a él y a sus amigos que estaban con él, y le dijo: joven, Dios tiene un plan contigo. Y mientras me dijo eso yo respondí: mira, tú estás jugando conmigo, te estás burlando de mi condición. Y el hermano Héctor, alzando su camisa para que viera el revólver, y le dijo: ¿tú sabes con quién te estás metiendo? Y le dijo: otra vez, ¿sabes cuántas balas tiene este revólver? Porque la vas a contar en el cuerpo. A lo que el joven respondió y dijo: ¿sabes que ese es uno de 6 balas? Y enseñándole su Biblia le dijo: esta es una escopeta con 66 cartuchos. La condición del hermano Héctor era muy mala, vivía en las calles, y se juntaba con personas del bajo mundo, lo que le hacía aún más daño. Días más tarde un hombre de Dios posaba en una casa orando, mientras Dios le decía: vete, levántate de tus rodillas, vete a la calle 3 y avenida, allá vas a ver 3 jóvenes, uno de ellos de color trigueño. Ese joven se llama Héctor de la Cruz. Y fue aquel hombre hacia aquella dirección, a lo que le llamó Héctor de la Cruz. Y él respondió: oh. A lo que el hombre respondió: joven, Dios tiene un plan grande contigo, ¿quieres convertirte a Cristo? A lo que respondió: aún no estoy preparado. A lo que el hombre volvió y le dijo: acuérdate que Cristo te ama y te está llamando. Y el hermano Héctor dijo: ¿usted cree que Dios me ama en el estado en que yo estoy, cuando hasta mis propios padres me echaron fuera de la casa? Mas el hombre respondió: tu familia pudo verte echado fuera de la casa, mas la palabra dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Mientras caminaba iba rascándome por todo el camino por efecto de las drogas, y mientras transcurría el camino las personas me preguntaban: ¿qué te pasa? A lo que él respondió: oigo una voz que me dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Y aquella voz seguía resonando en mi ser. Luego de aquello se nos presentó un amigo, dándoles tremendas bofetadas a su compañero, que en ese momento sufría una sobredosis, y cuando vi aquello le dije a mi compañero: mira, vamos a preguntarles a ellos de dónde viene, porque la droga se ve buena, vamos para allá. Cuando dándoles bofetada respondió: es una nueva droga que se llama Gaddafi. Aquella droga era muy usada por los terroristas.
Luego de eso me dirigí donde vendían aquella droga, mi amigo que me acompañaba se llamaba Chino y me dijo: Doctor, yo voy primero porque nadie me conocía por mi nombre personal, sino por el apodo del doctor, ya que era yo quien inyectaba la droga a los demás. Le dije que me inyectaría primero. Cuando lo hice no supe más de mí y desperté en un hospital con cuidados intensivos, por causa de aquella droga, y pregunté por mi amigo Chino quien estaba conmigo en aquel momento. La enfermera me respondió que él había muerto en aquel acto. A lo que tristemente respondí: ¿qué es esto? Porque tiene que ser así. Luego de eso las cosas se fueron de mal en peor, porque comencé a robarle a las bandas, y atracaba en los puntos, y todo por aquel vicio satánico, más los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13. Luego de eso, empezando el año 1983, entré a una barra y mientras encendieron la televisión en aquella barra, apareció el evangelista Jimmy Swaggart, predicando. Decía: ¿por qué estás corriendo de Dios? Y mientras continuaba su mensaje decía: según le guiaba el Espíritu, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y mientras dijo eso sentí como algo en mi garganta. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romano 8:14. Luego de eso salí corriendo para buscar refugio en casa de mis padres, siendo ya como las 11 de la noche, y concientizando constantemente todo el dinero que debía, y la droga que le había quitado a algunos de mis amigos. Solo pasaba por mi mente: me van a matar, me van a matar, me van a matar. Dando así el cumplimiento de estas palabras: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios 28. Llegué a la casa de mis padres como a las 11:20 de la noche, y tocando la puerta de muchas formas, no me respondieron. Luego de eso recordé que mi abuela vivía muy cerca de mis padres, y pensando que ella me abriría la puerta por ser mi abuela la más dócil. Fui a su casa, toqué la puerta y nadie me respondía, y creí que miraban por una parte de la ventana. Pasando aquello por mi cabeza, cogí la correa de mis pantalones para ahorcarme, y así saliesen mis padres, pero nada de eso funcionó a pesar de que caí como congelado en la nieve. Comencé a conocerme, me levanté y dije: verdaderamente que yo soy una basura, verdaderamente que ni familia tengo, y mientras salí al medio de la calle, aquella nieve me golpeaba en el rostro y yo empecé a llorar, y decía: ¿dónde está el Dios que salvó a mis padres? ¿Dónde está el Dios que libertó a mis padres? Yo quiero salir de la droga, yo quiero salir del vicio del alcohol, yo quiero salir de estos vicios, quiero cambiar. ¿Dónde tú estás? Si tú existes, ¿dónde estás? De repente observé como una nube se puso enfrente de mí, y una voz clara como de trompeta con un altoparlante le decía: el que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces el hermano Héctor de la Cruz entendió que era Dios el que lo estaba llamando. Me acordé que tenía un cuñado que era copastor de una iglesia, y decidí ir hacia allá. En aquella misma noche mis padres pidieron la oración por Héctor, y toda la iglesia se unió en ayuno y oración por 2 semanas. Entonces el Espíritu de Dios descendió sobre el copastor de aquella iglesia, profetizó que en esa misma noche, antes de las 12, Héctor de la Cruz vendría a los pies del Señor, faltando 5 minutos para las 12, y viendo que Héctor no llegaba, algunos de los visitantes dijeron: yo no veo a ningún Héctor de la Cruz, y el copastor, reafirmando la profecía, dijo: hoy Dios dijo que trae Héctor de la Cruz aquí y lo salvará aquí. Aquella noche, llegando a la casa del copastor, eran ya las 12 y exactamente como profetizó el copastor, así mismo se cumplió. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18:18. El poder de profundas oraciones en ayuno dieron su fruto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Estando en la casa el copastor me dijo: te estaba esperando, a lo que yo muy asustado pensé que iba a llamar a la policía, porque me había robado las ofrendas unas noches atrás, y le declaré todo aquello, cosa que ya él sabía porque Dios se lo había revelado, y él dijo: yo no te estuve esperando por eso, yo te esperé porque Dios me dijo que a las 12 de la noche tú habías de venir aquí a convertirte a Cristo. Y le dije: pues ¿sabes qué? Yo vengo porque estoy oyendo una voz que me dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo vengo porque no quiero fumar más, yo vengo porque no quiero tomar más alcohol, yo vengo porque no quiero inyectarme más heroína. Y el copastor dijo: tú lo que tienes es confesar a Cristo, ¿lo quieres recibir? A lo que el hermano Héctor dijo: seguro que lo quiero recibir.
El Señor no pone condiciones, no importa en la condición en que estés, ni de dónde vengas, para el Señor todos somos importantes. Porque escrito está. Hechos 10:34. Entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen, y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. Solo por medio de Jesús podemos vivir libre del pecado y estar en paz con el Señor. Él no mira que tan bajo has caído. Que el enemigo te haga creer que tu pecado no puede ser perdonado. El Señor es misericordioso, y vino a perdonar aunque fueses el más vil. Él está ahí para rescatarte. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Luego de confesar a Cristo en aquella noche del 4 de enero del año 1983, mi cuñado me dijo: ya estás salvo, Héctor, estás en el libro de la vida. Y él respondió: yo no siento nada, yo me siento igual, yo confesé a Cristo, yo me siento igual, yo no siento cambio. Respondiendo él dijo: tú necesitas liberación y yo voy a orar para que seas liberado de esos demonios de droga, alcohol y vicios. Entonces el copastor le ministra liberación. Y al momento de ministrar liberación el hermano Héctor fue libre. Luego el copastor pidió al Señor que le permitiese tener una experiencia, entonces de repente comenzamos a brincar hablando en lengua, entonces el copastor decía Icalaya y Héctor respondía Simaloa en lenguas como está escrito. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. La primera vez que se habló en lenguas fue en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, como se relata en Hechos 2:1-12. Y en el mismo momento, Dios le manifestaba la interpretación de aquellas lenguas al hermano Héctor, que le decía: mi siervo serás, y mi siervo eres, te he llamado para una obra grande, tengo un plan para tu vida, te he salvado en esta hora. Alabado sea Dios. Al momento de confesar a Cristo, el hermano Héctor era salvo, pero como aún no había recibido liberación de aquellos demonios, aún se sentía oprimido, y fue hasta que el copastor le ministró liberación. Como está escrito: así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Juan 8:36. Aquel mismo día el hermano Héctor pudo sentir la libertad espiritual de todos aquellos hábitos que lo encadenaban, incluyendo sanidad visual. Luego de aquello el copastor, el cual era mi cuñado, me invitó a quedarme en su casa aquella noche. Luego empecé a leer los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas, y pasando 5 horas el hermano no tuvo otro deseo, sino de leer palabra y buscar al Señor. Como está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. A la mañana siguiente el hermano Héctor de la Cruz, pensando en la persecución que tenía fuera por aquellas bandas, a las cuales había robado, y pensaba que ahora siendo cristiano me buscarían para matarme. Más guiándose por el Espíritu el hermano Héctor abrió la Biblia en los Salmos, y abriendo la Biblia empecé a leer el Salmo 34 en el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y sentí mucha más tranquilidad y confianza al leer aquellos versos. Y me preguntaba: ¿será esto cierto? Lo repetí varias veces hasta aprenderlo de memoria. Entonces fue mi segundo verso bíblico aprendido. Pasaron algunas horas a las 4 de la tarde, y mientras tocaban la puerta quise ir, mas mi cuñado me dijo que me quedase quieto. Cuando mi cuñado me dijo que me andaban buscando a mí, pensé que era para matarme y me preguntó mi cuñado: ¿tienes miedo? A lo que él respondió: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y mientras mi cuñado hablaba con aquellas 10 personas, les decía: yo sé que Héctor les debe un dinero a ustedes, pero él se los va a pagar. Él se convirtió a Cristo anoche. Y aquellas 10 personas respondieron: no, queremos hablar con el personal. Respondió mi cuñado: él no puede venir. Y ellos reafirmaron: no, queremos hablar con él, o él viene o lo vamos a buscar arriba. Y entrando su cuñado el hermano Héctor le dijo: yo voy abajo. Mi cuñado me respondió: ¿crees que puedas ir?
El hermano Héctor le dijo nuevamente, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y mi cuñado me respondió: vete que Dios está contigo. Entonces la hermana Norma se asomó a la ventana, para que no me fueran a hacer daño. Y cuando el hermano Héctor bajó lo rodearon, y le preguntaron: ¿dónde está el dinero? Y el hermano Héctor respondió: ustedes saben que yo les voy a pagar. Ya no estoy usando droga, dame un chance, y uno de ellos respondió: oh eres aleluya ahora aleluyita. Otro de ellos sacó la pistola y me dijo: cántate un corito para que vayas al infierno cantando. Y en cuanto sacó el revólver el hermano de la cruz quedó como frío, ya que él sabía de lo que ellos eran capaz de hacer. Entonces comenzaron a golpearme, y su hermana gritaba desde arriba: no lo maten, no lo maten. El hermano Héctor comenzó a sentir lástima por su hermana, luego decidió pararse firme frente a aquellos y le dijo: si quieren creerme créanme, pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el que tenía la pistola dijo al hermano Héctor: te vas a morir, y levantando su pistola lo apuntó. Entonces el hermano se reafirmó nuevamente, cerró sus ojos y dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los que estaban alrededor comenzaron a alejarse. Y el que tenía la pistola le dijo nuevamente: voy a disparar, y te vas, te mueres. El hermano Héctor volvió a proclamar: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Y al instante, sentí que un gigante se paró frente a mí, entonces el que tenía la pistola se le cayó, soltó un grito y dijo: ¿quién es ese vestido de blanco que está enfrente de ti? Dios les abrió los ojos a ellos, para mostrarle que el hermano no andaba solo. Y al instante en aquel día aquellas 10 personas fueron quebrantadas, y aceptaron a Cristo allí mismo. Y aún no habían pasado 24 horas, y solamente 2 versos de la Biblia aprendidos. El hermano Héctor de la Cruz ya había ganado 10 almas. Pasados 4 meses 2 de aquellos se apartaron de Dios, tiempo después murieron de sida. Los otros 8, 4 son pastores, y 4 son evangelistas. Juan Ramírez, el que tenía la pistola para disparar, pastoreaba en una de las iglesias más grandes de la Ciudad de México. Recién convertido el hermano Héctor de la Cruz pedía al Señor no ser un cristiano más, sino un testigo de su poder. Anhelaba ver milagros y contribuir en la obra de Dios. Se enfocaba en los hombres que el Señor usaba de las épocas pasadas, y en los su tiempo. Uno de ellos era Lille Ávila, también Jorge Raschke, y Catherine Kuhlman, entre otros. Y él le pedía al Señor que sanara a los enfermos e hiciese muchos milagros. Una de sus primeras prédicas fue en 1984 sobre el Salmo 92. Múdate al bosque de Dios. Y rápidamente el Espíritu de Dios descendió sobre muchas personas y danzaban. Eran ya las 11 de la noche y las personas no se querían ir porque contemplaban el poder de Dios en sus vidas, otras hablaban en lenguas, y endemoniados eran libres. Y mientras el hermano predicaba observó como una nube de parte de Dios entraba en el templo, y sanaba a muchas personas. Entonces el Señor empezó a cumplir con su palabra. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. El hermano Héctor de la Cruz no solo ministraba en dones de sanidad y milagros a través del Espíritu Santo, sino que también era muy utilizado en el ámbito profético, ya que profetizó por lo menos unas 200 profecías. Entre ellas la deportación de los latinos en 2017. Y la aparición de COVID-19, ninguna cayó por tierra. Dando cumplimiento a su palabra, porque el Señor lo respalda. Una de las más impactantes fue mientras se encontraba cerca de un templo satánico en California. Y muchos cristianos y gobernantes de distintas denominaciones temían solamente acercarse a aquel templo. Ya que Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán y escritor de varios libros satánicos, era quien habitaba en aquel templo. Nadie se atrevía a hacerle frente, porque este era el maestro de los satanistas, el más temido en ese entonces. Días después, el hermano Héctor de la Cruz se paró enfrente del templo del satanista y le dijo: los cristianos te tienen miedo, pero yo no. Y le dijo nuevamente: si en 12 horas, tú no te arrepientes, te mueres. Entonces Anton LaVey, maestro de los satanistas, se burló del hermano Héctor de la Cruz. El evangelista Carlos López, uno de sus discípulos, quien tiempo después se arrepintió al Señor, pudo testificar de cómo a la misma 6 de la mañana un ángel descendió y lo mató.
Entonces Antón LaVey, quien se había burlado del siervo de Dios, terminó siendo vencido por la palabra de Dios, y fue muerto en su mismo templo en California. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amos 3, 7, 8. Otras de sus campañas, fue mientras se encontraba en Estados Unidos, en la arena sonora, y cuando predicaba, el Señor le dijo: extiende tus manos hacia el cielo. Entonces cuando él hubo extendido sus manos, la gloria de Dios descendió aquella misma hora. Y al instante más de 4000 personas cayeron al suelo, y los que estaban de pie testificaron y comenzaron a hablar nuevas lenguas, otros danzaban en el espíritu. Los que cayeron al suelo se levantaron, botaron sus muletas, lentes, sillas de ruedas, algunos corrían de allá para acá, y las lanzaban hacia donde estaba el hermano Héctor de la Cruz. Cuando el hermano vio todo aquello, pensó que lo estaban apedreando, sin embargo, al ver la alegría de todos allí, comenzó a glorificar al Señor. Tiempo después había un pastor que tenía cáncer en la cabeza, y el Señor le decía al hermano Héctor que tomara uno de sus zapatos y golpeara al pastor en su cabeza. El hermano, y sin saber que tenía cáncer, lo golpeó. Todos los que estaban alrededor dijeron: este hombre está loco. Pero cuando el pastor se levantó luego del zapatazo, testificó que había sido sano de un cáncer que tenía en su cabeza. Algunos de los que criticaban su ministerio le sobrecogió temor, por los milagros y las grandes señales que ocurrían. Nadie se podía explicar cómo Dios sanaría a alguien de esa manera. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Juan 9, 6, 7. El Señor no nos da el espíritu por medida, y puede sanar a alguien como le plazca. También una mujer que había sido sorda y muda desde su nacimiento, recibió sanidad, comenzando a escuchar y hablar claramente, y daba gloria a Dios por lo que había hecho en su vida. Además, una niña que tenía un brazo pequeño desde su nacimiento. El hermano Héctor de la Cruz oró, entonces al instante Dios hizo crecer el brazo de la niña. Todos quedaron perplejos al ver aquello, pero aún más por los grandes milagros que habían acontecido. El Señor empezaba a exaltar a su siervo. Muchas personas venían de todas partes, desde California, diferentes estados y naciones, para escuchar sus mensajes, otros solo por recibir un milagro. Una noche un pastor invitó al hermano Héctor de la Cruz para orar en su casa. Entonces, después de haber orado 3 horas, se quedó a leer un libro que se llama De sacerdote del diablo a ministro de Cristo, escrito por Jesús Salcedo. Mientras estaba leyendo el libro, el hermano Héctor de la Cruz continuaba leyendo y lloraba al enterarse cómo los brujos y hechiceros atacaban a los cristianos. También cómo operaban los poderes demoníacos en Venezuela. La montaña del Sorte, perteneciente a ese país, era conocida como la oficina del diablo. María Lionza y Guaycaipuro, pero el líder era María Lionza, entre ese rango diabólico, perteneciente a Chivacoa. Mientras el hermano iba leyendo, veía como niños eran sacrificados a esas entidades satánicas, y también personas que desaparecían misteriosamente. Entonces el hermano Héctor empezó a llorar y le dijo al Señor: si esto pasa en Venezuela, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que dice que tiene poder? Entonces el hermano Héctor se puso de rodillas airado contra Satanás y dijo: Señor, envíame a Venezuela, no sabiendo que allí se enfrentaría a una de las batallas más grandes de su ministerio. Y pasado el tiempo el hermano oraba por ello, anhelaba ir a Venezuela, aunque nunca lo manifestó a nadie, más cuando le tocaba predicar en una iglesia en Estados Unidos. El pastor dijo: antes de entregarle el mensaje al evangelista Héctor de la Cruz, vamos a presentar un ministro que vino desde Venezuela. El hermano Héctor estaba orando, y cuando le tocaba la participación al ministro dijo: simplemente yo he venido, porque yo soy presbítero en Venezuela de las Asambleas de Dios. 49 iglesias nos hemos reunido, porque en Venezuela hubo una visión, donde un evangelista llamado Héctor de la Cruz tenía que ir para allá a predicar el evangelio, y me dijeron que él se encontraba aquí en los Estados Unidos. Mas he venido aquí a hablar con él. Entonces ellos, poniéndose de acuerdo, el hermano Héctor de la Cruz, con un grupo de hermanos cantantes y ujieres le acompañaron, y juntos llegaron a Venezuela, Barquisimeto. Entonces otros hermanos de Venezuela le esperaron y le dijeron: hermano Héctor de la Cruz, hemos reunido más de 40 iglesias, y hemos orado lo suficiente como para por lo menos en 5 días ganar 40 almas. Entonces el hermano Héctor respondió: 40 almas, eso dígaselo a una escuela dominical.
Entonces luego los pastores de Venezuela les respondieron nuevamente. Usted ha llegado aquí, a la oficina de Satanás, aquí los predicadores no pasan de 2 días en una campaña. Llegado el primer día de la campaña, empezaron a llegar muchas personas de toda Venezuela, pero la mayoría de las personas eran brujos y hechiceros. El hermano Héctor de la Cruz había puesto por título aquel mensaje: si eres brujo y no vienes a Cristo te vas al infierno. Entonces aquellas personas, escuchando solamente el título, comenzaron a enojarse contra el siervo de Dios, de tal manera que le decían: sucio, mentiroso, falso. Entonces comenzaron a cantar blasfemias contra Dios. Luego el hermano Héctor de la Cruz comenzó a predicar en contra de la brujería y hechicería. Al instante, mientras predicaba, el Señor descendió y más de 200 personas fueron sanadas de diferentes enfermedades, y muchos endemoniados fueron libres. Al ver todo aquello, más de 100 brujos aceptaron al Señor. Pero sucedió que terminando el culto, ninguno de los que estaban allí querían irse. Uno de los inconcesos se subió al altar y le dijo: ¿por qué tú predicas en contra de los brujos? El hermano Héctor respondió: porque Dios me mandó. Entonces aquel hombre respondió: la Biblia no condena la brujería, pruébalo por la Biblia. A lo que el hermano Héctor comenzó a presentarle un texto bíblico donde la Biblia condena la brujería. Aquel hombre también le respondió por la Biblia. Luego el hermano Héctor de la Cruz le dijo: entonces, si sabes la Biblia, ¿por qué me preguntas? El hombre le dijo: ¿sabes por qué? ¿Quién tú te crees que eres? El hermano le dijo: yo soy el evangelista internacional Héctor de la Cruz. Entonces el hombre le dijo: tienes mucho título, pero no sabes quién eres. Si supieras quién eres sabrías quién soy yo. Tú no tienes poder. Luego el hermano Héctor de la Cruz le respondió: mira, tú solo necesitas liberación, y le dijo: demonio, suelta ese cuerpo. Entonces cuando tocó su cuerpo, el hermano Héctor se empezó a debilitar. Entonces el hermano volvió y reprendió por segunda vez y le dijo: diablo, sal fuera. Entonces el hermano Héctor pudo ver cómo los dedos de sus manos pasaban por el cuerpo de aquel hombre sin sentir nada de carne. Luego entonces el hombre le dijo: yo soy Lucifer, te vas a quedar sin fuerza, y no vas a predicar mañana. Cuando todos los que estaban allí escucharon eso, se llenaron de miedo, otros se desmayaron, algunos decían nunca haber visto algo como eso, casi se les salía el corazón y estaban muy agobiados. Entonces el hermano Héctor de la Cruz estaba frente al diablo, y sin muchas fuerzas oró al Señor. Y dijo: Señor el grande, aquí eres tú, dame la oportunidad de hablar palabra con autoridad, y de repente el Espíritu de Dios descendió sobre el hermano Héctor de la Cruz. Cuando Lucifer vio que el Espíritu de Dios había descendido sobre el hermano, se echó para atrás, y solamente cuando el hermano Héctor de la Cruz lo reprendió en el nombre de Jesús, Lucifer salió corriendo y desapareció sin dejar rastro. Algunos hermanos dijeron al hermano Héctor: nosotros hemos tenido luchas con diferentes rangos de demonios, pero aquello que vimos esa noche era realmente insoportable. No nos cabía la duda de que el mismísimo diablo había enfrentado al hermano Héctor de la Cruz. El hermano Héctor de la Cruz dijo: verdaderamente ni aún yo quisiera estar aquí, por las batallas insoportables que he tenido. Me arrepiento de haber venido a Venezuela, porque en Estados Unidos estaba muy bien. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6, 11, 12. En la noche de ese mismo día, mientras oraba, apareció una persona y le dijo: no temas, mi siervo, porque he enviado ángeles a tu favor. Empezando el segundo día de la campaña, muchas personas, entre ellos brujos, se enteraron de lo que había ocurrido la noche anterior en la campaña, y se publicó como la arena. En esa noche asistieron 12.000 personas a la campaña, pero entre ellos había un grupo de brujos y espiritistas. Muchos de los brujos hacían muñecos de trapos llenos de agujas con el nombre del hermano Héctor de la Cruz. Cuando el hermano vio aquello, dijo: mira qué bruto es el diablo, hoy han llegado más personas por la propaganda de los brujos. Cuando comenzó la campaña, los brujos quisieron opacar la campaña, ya que adoraban más al diablo que los cristianos a Dios. Entonces las personas empezaron a irse. Viendo aquellos, el hermano Héctor le dijo: ¿por qué ustedes se están marchando? Satanás ayer me dijo que hoy no predicaba, ¿ustedes van a respaldar eso? Cuando las personas escucharon al hermano se quedaron, pero había una batalla muy fuerte, porque en la misma campaña había más de 1000 brujos adorando al diablo. El hermano comenzó a predicar sobre los milagros. Mientras predicaba, el Espíritu de Dios se movió. Muchos los brujos comenzaron a caer por tierra, y uno de los brujos, que tenía un brazo más corto que otro,
Dijo, mira, si tu Dios hace milagro, dile que me haga crecer el brazo. Entonces el hermano Héctor, agarrando un cántaro con agua, dijo, por el poder de la palabra se sanó en el nombre de Jesús, y tirando el agua el brazo comenzó a crecer, y todos se maravillaron al ver lo que ocurría. Entonces el hermano dijo, este es el Dios que yo predico. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. La lluvia comenzaba a aumentar, entonces el hermano les decía, ¿cuántos quieren este Dios? ¿Cuántos quieren a Cristo? Y pasando mucho de los brujos y endemoniados que estaban allí, se arrepintieron. En ese mismo día de la campaña cientos de personas aceptaron a Cristo. Y creyendo que todo había acabado, se presentó el líder de los brujos, un señor mayor con un bastón, confrontando al hermano Héctor, dijo, esta es mi gente y yo tengo más poder que tú. Entonces el hermano respondió, la Biblia dice que los hombres son unos mentirosos, si tienes poder porque estás manco y no te sanas. El anciano respondió, porque Lucifer me tiene así por un tiempo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8:44. El hermano Héctor de la Cruz le dijo, ven a Jesús, porque Jesús te sana gratis. El hermano empezó a danzar y mientras danzaba le quitó una de las muletas al brujo y le dijo, en el nombre de Jesús recibe sanidad. Entonces aquel anciano, sin darse cuenta, caminaba y al ver que lo hacía dijo, yo quiero ese Dios, yo quiero ese Dios, yo quiero ese Dios. Ya terminada la campaña, más de 1000 sacerdotes satánicos aceptaron a Cristo. Entonces, ya saliendo de Venezuela hacia Nueva York, estaba en un círculo de oración, cuando de repente se apareció una anciana y dijo, váyanse de aquí, porque este lugar es de los dioses que suben debajo de la tierra. Entonces aquella anciana, como de 65 años de edad, comenzó a señalar al hermano Héctor de la Cruz y le decía, nosotros te estamos velando, y te voy a dar una sacudida que te acordarás de mí, porque tú nos has causado muchos daño. A lo que el hermano Héctor respondió, mira, diablo mentiroso. Y aquella anciana salió del círculo y desapareció. Entonces el hermano regresó a Nueva York. En su vida personal, el hermano Héctor de la Cruz era un hombre de oración. Todas las noches oraba 4, 3 y hasta 6 horas por las madrugadas. Tuvo 6 hijos, junto a su esposa Carmen de la Cruz, Christopher, Félix, Héctor Jr., Esther, Abraham y Ángel Gabriel de la Cruz. También contribuyó con las construcciones de más de 10 templos. Al pasar el tiempo, el hermano Héctor de la Cruz no se acordó de aquellas palabras que dijo la anciana. Entonces, mientras se encontraba junto a su esposa Carmen, sentía que perdía las fuerzas. La misma muerte estaba sobre él. Pasados 4 días sin comer, su esposa vio una luz. Entonces el hermano Héctor se puso feliz, porque pensaba que el Señor había mandado un ángel para partir con él y dijo, Señor, abre mis ojos espirituales para ver quién está ahí. Entonces, abiertos sus ojos, pudo observar un ángel mujer. Entonces el ángel le dijo, soy un ángel del Señor que vengo a cuidarte. E inmediatamente, el hermano Héctor de la Cruz sintió que el Espíritu de Dios vino sobre él. Recobró sus fuerzas, y le dijo, la Biblia no registra ángeles mujeres. Diablo, sal fuera, y sintió como aquel peso había salido de él. Porque en la resurrección, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. 22:30. Comienzo de un tiempo triste y doloroso, ya para el año 1992 y 94. Un pastor, hermano amigo muy cercano de Héctor de la Cruz, adulteró con su mujer. Entonces luego levantaron una trampa donde supuestamente el hermano se había robado una suma de dinero y culpado de otros delitos. Entonces fue sentenciado a cadena perpetua. El hermano Héctor de la Cruz oró al Señor y dijo, Señor, ¿por qué a mí me sucede esto tan desgarrador? El Señor le respondió, ¿por qué no? Entonces el hermano llorando dijo, está bien, Señor, que se haga tu voluntad. Desde entonces el hermano Héctor de la Cruz entró en una de las persecuciones más grandes de su vida. Durante 10 largos años, muchas iglesias lo difamaron de ser un hombre pecador, corrupto y falso profeta. Algunos canales de televisión se plantearon destruir al siervo de Dios, porque se creía que duraría mucho tiempo en la cárcel. Pensó que perdería a sus hijos. Aquel hombre que Dios usó para liberar y salvar a muchos fue desechado por todos, dando el cumplimiento de estas palabras. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado.
Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmos 55, 12, 14. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Salmos 69, 20. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Salmos 69, 26. En algún momento de nuestras vidas, nos sentimos solos y débiles. Donde parece que el mundo se nos viene encima, pero es ahí donde debemos buscar constantemente al Señor para encontrar completo refugio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Muchas veces la vida nos golpea con fuerza, sobre todo cuando eres un siervo fiel al Señor. El hermano Héctor de la Cruz, a pesar de ser tan perseguido, nunca soltó su llamado. Era un hombre lleno de Dios, coraje y valentía. Nunca se dobló ante las adversidades, tampoco vendía el mensaje. Pasados 4 años el Señor se acordó de él. El hermano Héctor de la Cruz fue dejado libre, luego de haber sido sentenciado a pena de muerte. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Salmos 34, 17, 22. Porque 7 veces cae el justo, y Jehová lo levanta, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24, 16. Sin embargo, muchas personas aún lo tenían por falso, pero el hermano Héctor no se detuvo ante las difamaciones, sino que comenzó a predicar con más fuerza, y Satanás también le decía: ahora te tengo en mis manos, no vas a predicar más. Tienes odio en tu corazón. El hermano Héctor escuchó uno de sus propios mensajes. Bajo el tema Enséñame a perdonar, de momento el hermano sintió como Dios se había llevado todo ese odio causado por aquellas pruebas. Pero sucedía que mientras el hermano Héctor de la Cruz preparaba todo para la campaña, se levantó una tempestad, tornados y mucha lluvia. Aún así no fue impedimento, porque venían personas de todas partes. Entonces el hermano Héctor oró al Señor para que se llevara la tempestad que había, ya que había muchos, incluyendo pastores de otras iglesias, estaban al acecho de que ocurriera un incidente para acusarle, mas Dios hizo quedar en ridículo todos aquellos planes. Allí mismo el Señor restauró una familia inconfesa, y decenas de almas fueron salvas. También en aquella época profetizó la caída de las Torres Gemelas, la cual se cumplió en 2001. Después de los años 98, entre el 2000 y 2003, la vida del hermano Héctor de la Cruz dio un giro de 180 grados, continuaba predicando el mensaje de Dios. Aún así muchos concilios e iglesias no confiaban en él. Sin embargo, el Señor abrió puertas, y el hermano Héctor de la Cruz continuó con sus campañas evangelísticas. Una de sus campañas fue en El Salvador. Mucha gente venía de todas partes, por lo que se escuchaba de él. Algunas personas se subían en las casas, otras se subían en los árboles, solamente para escucharlo. Pero al último día de la campaña, 2 brujos enviados por el diablo habían venido desde Nicaragua hasta El Salvador, donde le dejaron un escrito al hermano Héctor de la Cruz, que decía: tú no tienes poder. Sin embargo, muchas personas participaban en la campaña, solo para ver los milagros que Dios hacía a través de él. Y mientras el hermano Héctor de la Cruz leyó todo aquello, bajó del altar y dijo a los brujos: salgan y vengan, y si es cierto que ustedes tienen más poder, demuestren. Entonces el hermano continuó diciéndole: si antes del jueves no se arrepienten, veo cómo les vendrá un accidente de tránsito en Honduras. Y llegado el jueves 8 de marzo, aquellos 2 brujos murieron en un terrible accidente de tránsito. Ocurrido aquello, la noticia se extendió por toda Latinoamérica. El Señor, en su misericordia, después de todos aquellos quebrantos, empezaba a dar alegría a su siervo Héctor de la Cruz, y más de 1000 almas vinieron a los pies de Cristo. Más de 500 personas que querían suicidarse, fueron liberadas bajo el poder de Dios. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos.
Salmos 55, 18. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmos 55, 22. El hermano Héctor de la Cruz llegó a predicar en más de 5 países, entre ellos México, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico. Miles de almas venían a los pies de Cristo. Una de sus campañas más poderosa fue en Hermosillo, México, donde miles de almas aceptaron a Cristo y cientos de personas fueron sanas. Entre ellos, mientras se encontraba predicando, había una niña inválida. El hermano Héctor de la Cruz, solamente al pasar cerca de ella sin ni siquiera tocarla, la niña se levantó y fue sana. Al ver aquello, las personas adoraron a Dios, y decenas de personas hacían largas filas para testificar los milagros que habían recibido. Otro de ellos recibió una cruz de oro en su muela. Hemos visto y observado lo real y sobrenatural que es el poder de Dios. El doctor Uruaga pudo observar junto a todos lo que estaban allí, como aquel hombre el Señor le había puesto una cruz de oro en una de sus muelas dañadas. Después de aquella campaña, la fama del hermano Héctor de la Cruz y de cómo Dios lo usaba, se difundió por toda América Latina. Entonces comenzaron a apagarse las grandes persecuciones y calumnias que tuvo durante su ministerio. Uno de sus vídeos más promovidos fue: cómete la segunda torta. En una de esas campañas, un niño que había sido impactado por un camión, fue llevado a la campaña con la columna rota. Entonces el hermano Héctor de la Cruz agarró al niño y lo lanzó al aire. De repente, cuando el niño cayó danzando al suelo y fue sano. Al ver aquellos milagros, las personas no entendían cómo Dios podía utilizar un hombre de esta manera. Otros le llamaron el loco, ya que nadie entendía cómo podría sanar a alguien lanzándolo al aire. Una fe desafiante, un don también parecido al evangelista dominicano Luis Urbáez. Porque solo a ambos se le atribuye el desafiante modo de ministrar. Señor, o lo sanas, o lo matas. Lanzaban al niño al aire y caía al suelo sano y danzando. Dos de los productores principales de los vídeos durante su ministerio fueron Carlos Lebrón y Margarita Lebrón, de la ciudad de Boston. Me fueron de gran ayuda durante 17 largos años del ministerio. El hermano Héctor tuvo muchas persecuciones durante su ministerio, sobre todo desde los 90. Donde el Señor empezó a usarlo grandemente. Ya para el 2004, muchas personas venían criticando su ministerio. Aún así, el Señor lo respaldaba, dejando un gran legado lleno de frutos dignos en cada momento de su vida. En todo su ministerio ganó más de 1.500.000 almas para Cristo, más de 3.000 paralíticos recibieron sanidad durante sus prédicas, y 3.000 videocasetes fueron grabados en todos sus 25 años de ministerio. Sus campañas, muchas personas eran sanas de distintas enfermedades. Todos vimos en esa campaña de México donde con solo el hermano Héctor tocar a una mujer fue sana de presión alta. Muchos eran bautizados con el Espíritu Santo. Cuando aquellos milagros ocurrieron, todos entendían que verdaderamente Dios estaba con él, ya que muchas de las calumnias que levantaron en su contra salieron a la luz. En septiembre de 2008 realizó una de sus grandes campañas en Nebraska, Estados Unidos. El hermano Héctor de la Cruz comenzó a decir que ya habían llegado los días de su partida, diciéndole a la iglesia que se guardaran en santidad, porque vendrían cosas difíciles. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Después de 25 años de ministerio, a comienzo de noviembre del 2008, el hermano Héctor de la Cruz partió con el Señor. El hermano falleció por causa de problemas en el hígado. Había estado satisfecho durante todo su ministerio, sabiendo que lo hacía no por hombre, sino por amor a Dios, y él está moviendo esas piedras que pueden ser usadas. El hermano Héctor de la Cruz fue un hombre que nunca vendió el mensaje, siempre se mantuvo en las sanas doctrinas hasta el día de su partida. Héctor de la Cruz Jr. recibió el legado de su ministerio, lo que aún en la actualidad su ministerio sigue produciendo frutos alrededor del mundo. Sus vídeos, prédicas y la forma en que Dios lo utilizaba era algo que no olvidaremos. Sus 6 hijos estaban tristes, pero a la vez sabían que su padre estaba en los brazos del Señor.